Recordemos que por una mera cuestión de supervivencia, las culturas humanas han desdibujado la idea de ser abundante, hasta el punto de creer que tiene que ver con la riqueza, y olvidándose de la clave fundamental de la riqueza, que es el intercambio y por lo tanto el compartir. Esto llevó a crear individuos mezquinos y avariciosos, y condujo a una sociedad de consumo y de acumulación de bienes, pero sobre todo llevó a algo peor, nos llevó al control. Quien acumula lo que en otros escasea tiene el poder sobre los demás. Vamos a entender lo que significa poder y empecemos por la palabra control. Control no tiene que ver con manipular a alguien, aunque así haya llegado hasta nuestros tiempos. Control surge del latín contra rótulos, con que significa dos cosas que se oponen o se diferencian entre sí, y tra que significa entre, mientras que rótulos significa algo que rota, un dispositivo que rota, que gira, y que hace referencia a un sistema de comunicación oficial que viene desde los tiempos de los romanos y que después se extendió por Europa y después al mundo en la época medieval y colonial, donde los comunicados reales o imperiales se hacían en rollos de papel, con duplicados certificados. A esos rollos oficiales se les llamaba rótulos y a los duplicados se llamaba contra. Así, el contrarótulos era un certificado duplicado que validaba lo mandado por un gobernante para que no se falsificaran documentos. Esto se llama mecanismo de contre-role, término que al pronunciarlo en francés pasó a otras lenguas romances y se empezó a llamar control. O sea, que el mecanismo de control no es imponerse sobre los otros, sino asegurarse que algo sea como se ha dicho y que sea comprobado. Pero el que ponía la ley era el rey, el emperador o el feudal, razón por la cual estos contrarótulos, estos controles, terminaron siendo un sinónimo de peso, un peso de la ley o del gobierno sobre la población. Era un sistema necesario para la seguridad, para que no hubiera engaños, pero este sistema de control se tergiversa cuando entra el verdadero conflicto, que es el poder. Hoy en día, así como control tomó una connotación negativa, poder suele ser muchas veces una palabra con connotación positiva, ya que tanto en el mundo social, cultural como espiritual se suele hablar del poder interior o poder del pueblo. Sin embargo, despierta ambigüedades, como la lucha contra el poder o el poder de los que tienen más o el poder del gobierno o de los ricos. La idea de poder ha gobernado la humanidad por milenios. Y todo tiene su lógica y origen en las primeras tribus o familias humanas. Poder viene de la palabra indoeuropea potis, significando amo, señor o dueño. La idea proviene de que, igual que la mayoría de los homínidos, en tiempos de crisis el macho alfa toma el mando de la manada y se apodera de los individuos que la componen como propios, tomando a las hembras a su disposición, algo que llamamos esposarse, y que significa estar bajo el dueño o pertenecer al amo. La palabra esposos implica sentido de pertenencia a alguien, objeto o sujeto, estando bajo el poder de un individuo que les acumula y aparenta ser abundante, solo porque su poder le ha permitido poseerlo. El poder es el dominio que se tiene sobre las cosas, y por ello el poder interior se refiere a tener pleno manejo de los pensamientos, emociones y acciones de uno mismo. El poder cultural es la facultad de dominar la libertad de expresión. El poder de un gobierno es la gracia otorgada para regular a los individuos que componen una nación. Dominar viene de la palabra domus, que significa casa, hogar, es decir, quien puede administrar su propio hogar. Es así que aquel que administraba los recursos era el poderoso, quien tenía el poder sobre las cosas. La idea se fue intensificando, cuando la ley de supervivencia implicaba una lucha constante. Así, la seguridad se volvió clave para la subsistencia y se estableció la ley natural más vieja de todas, la ley del más fuerte. El macho alfa era el que más fuerza poseía y por lo tanto podía proteger lo suyo, pero en los humanos, debido al desarrollo neuronal y la inteligencia, la fuerza pasó a ser también estrategia. La estrategia dio más poder de regir a los otros, de manipularlos, de extorsionarlos, de dirigirlos, lo que dio origen a la aparición de los reyes. La fuerza ya no dependía del físico de quien tenía el poder,
sino de su capacidad de administrar la fuerza de los otros. Y los otros acataban sus órdenes, pues el rey tenía en su custodia el alimento necesario para la subsistencia. A cambio de comida, el rey obtenía protección y confianza, y si alguien osaba traicionar esta confianza, el poder caía sobre éste, incluso con pena de muerte. La fuerza pasó a ser una herramienta natural de control, ya que de boca en boca se transmitía la ferocidad del rey ante sus enemigos, agrandando su imagen, generando temor y miedo, que son las emociones de control por excelencia. La fuerza bruta pasó a ser fuerza mental, y de allí se construyó la fortaleza del poder. Y por ello, siempre que alguien obtiene poder, suele escudarse en la fuerza de los otros, como los estados o los gobiernos que usan los militares y la policía. Desde los principios, el que posee los bienes, el que posee el dinero, los recursos, tiene el poder para mandar sobre los demás, y se asegura la subsistencia al estar protegido por las fuerzas de seguridad. Esto es lo que hemos creado a lo largo de la historia. El miedo a morir nos ha hecho construir sociedades que necesitan mecanismos de control, pero esto es porque las personas no tienen poder interior y necesitan a alguien que les dé de poder o la idea del mismo. El sentido de pertenecer a un clan dio origen al sentido del nacionalismo, que es el origen de los populismos, en que los humanos entregamos el poder personal al grupo y el grupo entrega ese poder a un líder que les diga dónde dirigir esas fuerzas. Pero si los humanos despertamos nuestro poder interno, el líder usará la fuerza misma del pueblo para defenderse. Esto no es nuevo, esto se ha hecho siempre. Esto no significa que tengamos que vivir así, significa que aún estamos en proceso de evolución. Pero, ¿cómo empezamos a transformar esto? Se transforma encontrando la propia fortaleza que da poder, para poderse dominarse a uno mismo y así ser abundantes. ¿Y qué es la fortaleza? Fuerza viene de fuerte, que proviene del indoeuropeo brex, que significa montaña alta. La montaña es símbolo de rigidez, de solidez, de firmeza inamovible. Era el sitio predilecto para construir en valles rodeados de montañas. Se construían castillos o fortificaciones. Una fortaleza medieval, un fuerte para las batallas, fortín o fortificaciones. Esto hace referencia a una estructura rígida, hace referencia a un objeto o sujeto que integra todo, que posee todo lo que se requiere. Un ser que no ha logrado trabajarse en cada uno de sus aspectos internos es una construcción destinada al colapso, desde la cual nadie puede reclamarse poderoso. Pero la constancia, la confianza en ti mismo, la flexibilidad, el reconocer lo que el mundo te entrega, es lo que despierta la fortaleza para afrontar el mundo. La fortaleza es algo que se construye con la integridad interior, con la capacidad de tomar dominio de uno mismo ante las fuerzas del mundo. La fortaleza integra, no otorga poder para controlar lo que te rodea, sino para despertar el poder sobre ti mismo. El poder es el producto del potencial, y ese potencial solo surge de la energía que yace en ti, no en las cosas que obtienes de fuera. Todo poder generado por acumulación de recursos no es más que la máscara de una inminente decadencia. Todo poder construido en el interior es el que perdura a través del tiempo y el espacio. La fortaleza del ser en el plexo solar no tiene que ver con la capacidad de expandir mi poder a aquellos con quien me relaciono, sino en encontrar la firmeza de mí mismo, sin perder el eje entre las fuerzas externas que calan en mí. Es no perderme a pesar de las emociones, de los conflictos o de las ideas. Quien inconscientemente de sus potenciales oscila entre sus relaciones personales, oscila en las verdades de otros, oscila en las creencias del mundo, se romperá. Quien en conciencia oscila, aprende de otros, recordando que la razón de su movimiento es gracias al eje sobre el cual se ancla su péndulo. La fuerza surge de mí, y cuando comparto esta fuerza, creamos una red de seres poderosos sobre sí mismos. Construye tu poder interior desde la fortaleza de tu integridad, y sólo así podrás generar un movimiento de seres conscientes que transformen la realidad. Conviértete en la montaña y afírmate en quién eres, en yo soy.